Lo que ves ahí son 7 agentes de IA corriendo en Google Cloud, no en Docker, no en local, producción real. 7 servicios independientes, cada uno con su propia URL, corriendo con el protocolo A2A. Así que fantástico. 3 cosas que vas a ver en este video. Primero, el problema que nadie te muestra. ¿Por qué un sistema que funciona perfectamente en local revienta en Cloud Run? Y no es un error de código, es un error de arquitectura, simplemente. Segundo, los 7 deploys en vivo, uno por uno. Y después vas a ver algo que quizás todavía no has visto. Los 7 agentes respondiendo desde Cloud Run en vivo en tiempo real con los logs de cada servicio. Tercero, al final un portal web no en localhost, en un dominio real que vamos a utilizar nosotros. Una URL que vas a poder abrir desde cualquier lado. Y hay algo más que quiero mostrar. Lo que Google recomienda en su documentación versus lo que realmente funciona. Hay diferencias que no están bien documentadas y que nosotros vamos a revisarlo acá, así que quédense hasta el final y vean este video que yo creo que les va a ayudar un montón para tener sus agentes deployados en producción. Así que para que no nos quedemos solamente en la teoría local, sino que pasemos todo ya a ambientes productivos, lo cual nos va a servir para seguir avanzando con nuevas etapas en nuestros videos. Así que eso, desde ya los invito a suscribirse, que estamos haciendo cositas muy entretenidas y estoy muy feliz con la hermosa comunidad que se está generando. Así que eso, denle me gusta, compartan con sus amigos. Vale, entonces demos un poquito de contexto de algunos videos que ya hemos realizado. En el primero construí un IDP completo con 7 agentes con ADK y A2A, donde teníamos al arquitecto de plataformas, al de infraestructura, al DevEx, al de CI/CD, al de observabilidad, al de seguridad y al que generaba finalmente el portal. Un video buenísimo que les sirve como de baseline para entender todo lo que es ADK y A2A y las cosas maravillosas que se pueden hacer. En el segundo video hablé sobre Agent Skills, cómo controlar lo que un agente puede o no puede hacer. Básicamente la diferencia entre instrucciones que un agente puede ignorar y capacidades que son imposibles de saltarse. De hecho, hablamos de que ese patrón ya tiene 40 años y viene de la robótica. Así que si no lo han visto, también en algún momento vayan a revisarlo, que está buenísimo. Tiene mucha información valiosa de cómo funcionan las skills. Y en el tercero, construí una fábrica de skills con Cloud Code Agent Teams. 6 agentes especializados que producen skills automáticas y las disponibilizan en un portal. También es un video buenísimo que les puede servir demasiado en entornos de desarrollo. Hoy toca lo que faltaba, que a lo mejor muchos de ustedes se preguntan, ¿cómo diablos llevo los agentes que ya he creado en local a entornos productivos? Hoy vamos a utilizar las Cloud Run de Google, protocolo A2A y URLs públicas. Ahora, si no viste los videos anteriores, no importa, porque este también lo puedes entender por sí solo. Pero si ya viste alguno de los otros, este es el siguiente paso lógico. El sistema del primer video funcionaba así: un solo contenedor y los 7 agentes corriendo en secuencia. El arquitecto de plataforma escribía un YAML en el disco, el de infraestructura lo leía también en el disco y así iba en secuencia. De hecho, lo que les voy a mostrar acá, cada agente leía y escribía en este directorio. Funcionaba porque todos vivían en el mismo contenedor, compartiendo el mismo file system. Así de simple. Pero eso es como tener una empresa donde todos comparten el mismo escritorio. ¿Funciona? Puede funcionar cuando son poquitas personas, pero no cuando son 700. Porque es un desastre. En Cloud Run, cada servicio es un contenedor independiente. Si el arquitecto de plataformas escribe en /app/output, el agente de infraestructura no puede leer ese archivo ya que está en otro contenedor, en otra máquina. Y sí, de hecho, Cloud Run permite montar un file system compartido, pero Google no lo recomienda para comunicación entre servicios. El patrón correcto es que el estado viaje en los mensajes. El modelo mental cambia de centralizado a distribuido. Así que la solución es A2A. Agent to Agent, un protocolo abierto que ya se los he comentado bajo la Linux Foundation y que fue donado el 2025 por Google. Así que les voy a mostrar el diagrama que les preparé acá, donde
tenemos el orquestador que le manda la tarea al primer agente, que en este caso sería el arquitecto de plataforma. Este toma la tarea, decide el stack y responde. Luego, el orquestador toma esa respuesta y se la pasa al siguiente. El de infraestructura toma las decisiones del arquitecto de plataforma. Por ejemplo, genera el Docker Compose y responde. El orquestador toma esto y se lo pasa al de seguridad, y el de seguridad toma el contexto completo, lo analiza y responde. Y así sucesivamente hasta completar el resto de los 7 agentes. O sea, el contexto fluye automáticamente de un agente al siguiente. Tú lanzas la tarea y los agentes se van pasando entre ellos hasta que completan finalmente la tarea. Pero quédense con algo muy importante ahora. Cada agente, en este caso, como vamos a pasar a producción, va a tener su propia URL y que se van a comunicar por mensajes. Y bueno, para que un agente ADK funcione como servidor A2A independiente en Cloud Run, vamos a necesitar 3 cosas que no teníamos en local. Primero, un Dockerfile propio. Fíjense acá, 3 decisiones que importan aquí. La primera, Python 3.13-Slim. No Alpine porque rompe algunas cositas. Segundo, vamos a ocupar V en vez de pip porque V es lo que recomienda Google en su documentación de implementación en Cloud Run para ADK. Log files determinísticos, builds más rápidos. Tercero, dentro de este Dockerfile que les estoy mostrando en pantalla, el flag A2A. Ahí en el entry point. Porque si no tenemos ese flag, solo expone la REST API nativa de Google ADK. Así que con ese flag habilitamos el protocolo A2A en este caso. O sea, los endpoints /A2A/ nombre, lo que sea, que otros agentes van a poder descubrir y llamar. Segundo, agent.json, la tarjeta de presentación de cada uno de nuestros agentes. De hecho, les voy a mostrar acá, este archivito es obligatorio para A2A, así que ojo. ¿Por qué ojo? Aunque el flag de A2A estuviera activo y no tenemos simplemente no te va a funcionar. Y fíjense ahí en skills, exactamente el patrón de video que ya les preparé y se los dejé disponibles sobre Agent Skills. Acá el agente publica lo que sabe hacer. Otros agentes van a leer esta tarjeta y van a decidir si es que le delegan trabajo. Tercero, tools que aceptan contexto vía mensaje. Este es el cambio clave de este refactor. De hecho, miren la firma en esta función en infraestructura. El agente que lee las decisiones del arquitecto de plataformas. Fíjense, antes teníamos esto de acá y después tenemos esto de acá. Entonces, bueno, si se fijan hay un parámetro nuevo que es context-json y si llega con dato va a parsear el contexto del mensaje A2A. Si llega vacío, lee el disco como antes. O sea, si lo corres en local sin A2A, sigue funcionando. Este patrón se repite con los 6 agentes que leen el contexto. El único que no lo necesitaría es el arquitecto de plataformas, ya que es el primero de la cadena. Antes de que entremos al setup de GCP, un pequeño apunte tips. Google ADK sí tiene un comando oficial para deployar, pero lo probé, evidentemente funciona para una demo rápida, pero tiene limitaciones. Y de hecho, les voy a mostrar lo que se generó con el comando de ADK. Acá, bueno, tenemos Python 3.11, tenemos pip, logfile. El Dockerfile se genera en un folder temporal y se borra después del deploy. Así que no tienes control del build y no puedes revisar qué se deployó. Y vamos a hacer la comparativa. Fíjense acá al ladito el Dockerfile de nosotros. Nosotros usamos Python 3.13, V con logfile, Dockerfile versionado en el repo, fantástico. Recomienda la propia documentación de Google que está relacionado con la Cloud Run. No la documentación de ADK, sino que la de Cloud Run. Así que si tú quisieras probar algo rápido, puedes darle con ADK, deploy, cloud-run y te va a servir. Pero si vas a producción, arma tu propio Dockerfile. Ten buenas prácticas. Ahora, finalmente vamos al setup de GCP. Lo primero, tenemos que
autenticarnos con G-Cloud. Entonces, ustedes escriben G-Cloud, login, así de fácil. Así que me autentico con mi cuenta de Gmail, la misma donde tengo Google Cloud. Se abre el browser, eliges la cuenta, autorizas y ya. Se los voy a dejar en todo caso en la documentación, así que no se preocupen. Luego podemos listar los proyectos que tenemos actualmente en Google Cloud. Y para eso, Cloud Projects List. Y listo, yo tengo 2 proyectos. Ahora, mi recomendación que creen un proyecto nuevo. Así vamos a tener las APIs aisladas y no mezclan costo con otros servicios. Y luego de que creen su proyecto en la consola de Google, eso es súper fácil, tendrían que setear el proyecto. Por ejemplo, dice acá, G-Cloud config set project y el project ID. ¿Vale? En este caso, yo voy a ocupar este de acá. Voy a copiar, pego. Y con esto seteamos el proyecto donde vamos a hacer el deploy de nuestros 7 agentes. Así que podemos validar la data. Primero vamos a verificar el proyecto que esté bien seteado. Cloud config value project y listo. Ya está seteado el proyecto que yo quiero ocupar. Luego, para verificar la cuenta, ustedes pueden escribir gcloud config get-value y colocan account. Luego de eso aprietan enter y les va a aparecer la cuenta que iniciaron sesión al comienzo. Bueno, ya seteamos el proyecto, verificamos que estuviese todo correcto. Como ya tenemos todo seteado y GCP tiene todo deshabilitado en este nuevo proyecto, voy a necesitar habilitar APIs. Y para eso yo les voy a dejar esta documentación, por si acaso, para que lo hagan mucho más fácil. Pero básicamente le damos en G-Cloud Service Enable y especificamos cada una de las API. Cloudbuild para construir la imagen Docker, que es la que está acá, el Artifact Registry, que es el que tenemos acá, para guardarlas, y el Secret Manager para las credenciales. Ah, y obviamente el de Cloud Run para correr los servicios. Así que con eso vamos a habilitar 4 APIs. Así que le damos Enter y listo. La operación terminó y finalizó correctamente. Así que súper bien. Seguimos. Permiso para la cuenta de servicio. Vale, en GCP cuando deployas un servicio, Cloud Run usa una cuenta de servicio para ejecutar y el nombre sigue un patrón particular. Así que les voy a mostrar acá en pantalla cómo sería. Lo más importante es el project number. Y ustedes me podrían decir cómo demonios conseguimos ese project number, porque no es lo mismo que el project ID. Así que podríamos ir G-Cloud Projects y le voy a dejar este comandito para hacer las cosas muy fácil. Y acá van a ver el Project ID y el Project Number, porque para la cuenta de servicio vamos a ocupar el Number, así que Enter y fíjense que va a aparecer acá y nuestro Project ID y nuestro Project Number. Así que lo que vamos a hacer para seguir continuando con este setup, vamos a guardar en variables el Project ID y el Project Number porque lo vamos a ir ocupando mientras vamos avanzando con este videito. Así que, ¡pum! Enter. Listo. Y dan cuenta. Ya los tenemos ya en la variable, en Project ID, en Project Number. Y voy a hacer un echo a la variable echo Project ID. Y me debería mostrar el Project ID. Y fíjense que está. Y ahora el Project Number. Y está fantástico. Así que, bueno, cuando habilitamos las APIs, Google Cloud crea automáticamente esta cuenta de servicio, pero esta cuenta necesita permiso específico para que el deploy funcione. Así que primero le vamos a dar permiso para que pueda guardar las imágenes de Docker construidas. Y para eso, G-Cloud Project IAM Policy. Especificamos con esto y le vamos a dar permiso para guardar las imágenes de Docker que construyamos. Así que G-Cloud Projects add policy. Luego, como ya guardamos todo en variable, Project ID, Project Number, lo vamos a colocar acá directamente. Entonces, Project, y acá ocupamos Project Number y apretamos Enter y listo. Excelente. Ahora le vamos a dar permiso para ejecutar builds y para eso Cloud Projects add IAM policy ID y acá están nuestras variables que acabamos de formar. Le damos el rol específico y enter. Vamos, listo, estamos con eso. Ahora continuamos con nuestro setup
Porque no es todo clic, clic, clic. Pues tenemos que hacer esta parte, sino ¿cómo? Vale. Nuestros agentes ocupan Gemini como modelo. Por lo tanto, ustedes necesitamos una API Key. Y la puedes sacar de Google AI Studio, que me imagino que ustedes ya la tienen, así que no va a tener problema. Si no, les dejo la URL en mi repositorio. Ustedes hacen paso a paso y se crean la API. Así que, pero les muestro rápidamente desde dónde deberían sacarlo. Acá yo estoy en la página de aistudio.google.com y ustedes le dan acá abajito a Get API Key y listo. Ahí crean su clave API, siguen las instrucciones y ya está. Así de fácil. Tema importante, que siempre es importantísimo recalcar, porque de repente les puede pasar si están recién iniciándose, pero nunca, nunca, nunca en su vida colocan un API Key en un Dockerfile. Nunca código, nunca en un entorno de variable hardcodeada. Seguridad es importantísima. Y es su cuenta de facturación, así que ojo con eso. Aunque, bueno, aprovechen las pruebas gratuitas de repente para hacer esas pruebas. Yo de repente lo hago con cuentas, porque Google al comienzo te da unos dólares gratis y está súper bien para ir probando y todo el asunto. Más yo ahora que estoy haciéndole estos videos para ustedes, porque estas son pruebas propias. Puedo jugar en entornos productivos de empresas. Acá todo pasa por mi cuenta y eso. Pero ojo con esa recomendación que le acabo de dar. Entonces, cuando ustedes ya tengan esa API Key, la vamos a pasar al Secret Manager. ¿Cómo diablos hacemos eso? Muy fácil. Hacemos un echo -n. Espera, me da un segundo, voy a hacer un clear acá, a limpiar la pantalla. Ya, perfecto. Entonces, hacemos un echo -n. Acá va a ir tu API Key, la que generaste en aistudio.google.com. ¿Vale? Yo obviamente no la voy a colocar acá, porque ya lo hice. Y ustedes acá luego escriben gcloud secrets create Gemini app tal cual data file. Ahí enter. Vale, luego de que hicieron esto de acá, le voy a dar permiso a la cuenta de servicio para que pueda leer la API Key, porque sin esto los agentes no van a poder acceder al secreto. Así que importantísimo. Así que luego de que pusieron su API Key, apretaron enter y todo el tema, vamos a dar el permiso que corresponde, y para eso gcloud 6 y Gemini Key y listo. Fíjense que el project number nosotros ya lo tenemos variable, así que lo va a nada, así tal cual, enter. Y fíjense, ya actualizó la política. ¿Cómo podemos verificar que el secreto se guardó bien? Podríamos hacer gcloud secrets list. Fíjense, acá está guardar Gemini API Key. Yo no lo voy a ejecutar ahora, pero si ustedes quisieran verificar la API Key directamente, ustedes podrían escribir gcloud secrets version secret igual, copian esto de acá, enter y, le va a mostrar la API Key. Ojo que en el deploy voy a ocupar setSecrets para inyectar la key como variable de entorno. El contenedor nunca toca la key directamente. La va a leer del Secret Manager en runtime. Un detallito. Google también te permite usar, obviamente, Vertex AI en vez de API Key. En Vertex AI no necesitas secret. La cuenta de servicio de Cloud Run se autentica directo con su identidad. Por lo tanto, solo necesitaría habilitar la API de Vertex AI y darle el rol correspondiente a la cuenta de servicio. En este caso particular, ocupo API Key porque es más directo y tengo que aprovechar mi cuenta con dólares gratuitos para poder hacer las pruebas a ustedes. Así que nada, vamos al deploy en vivo ahora. Finalmente vamos a hacer nuestro deploy en vivo. Así que partimos. Déjenme asegurarme primero que estoy en la carpeta correcta. Súper tan simple como hacer un load run, el nombre, y le pasamos algunos hitos y se los voy a explicar. Por ejemplo, el source que apunta a la carpeta de la gente, y Cloudbuild va a construir la imagen automáticamente desde el Dockerfile. Lo otro, fíjense acá. El servicio requiere un IAM Identity Token, así que sin token va a rechazar la conexión. Así de simple. El mínimo de instancia va a escalar a 0 cuando no hay tráfico. Así que no vas a pagar nada si es que no se está ocupando. Así de simple. Y cuando llega un request, Cloud Run
va a levantar un contenedor en segundos. Así que luego tenemos otras cositas interesantes, por ejemplo el tema del CPU, y se va a asignar solamente durante los requests. Así que ahí van a tener más ahorro. Y fíjense acá, que también es interesante, el set secrets. Fíjense el formato: variable, secreto, versión. Así que obviamente a la izquierda el nombre de la variable de entorno, que va a ver el contenedor, y la derecha es el nombre del secreto que guardamos en el Secret Manager. Y lo otro significa que de cierta manera le dice ocupa la versión más reciente. Así de simple. O sea, en resumen, la Cloud Run va al Secret Manager, va a leer el valor y se lo inyecta al contenedor cuando arranca. Por lo tanto, la API key nunca aparece en el comando. Y un detallito que no es menor: los nombres de servicio en Cloud Run solo aceptan letras minúsculas, números y guiones, sin underscore. Por eso lo que teníamos antes como web-portal, ahora lo tuvimos que cambiar a web- pero es importante mencionar. Así que apretamos enter y vean lo que pasa. Me había comido una O. Vamos ahora. En este caso, el arquitecto de plataforma es el que va a decidir el stack. Así que el comando que acabo de explicar y lo voy a correr. Fíjense en lo que acaba de pasar acá. Ya validó la configuración, ahora está subiendo el código fuente y está en proceso. Esto se puede demorar un par de minutos, así que no se preocupen. Yo les voy a dejar todos los comandos disponibles para que ustedes revisen y ejecuten y vayan paso por paso haciendo lo que yo acabo de hacer. Eso, aprovecho de invitarlos a que se suscriban a esta hermosa comunidad que se está generando. Y nada, estoy muy contento con cada uno de ustedes, y si tienen dudas me lo escriben en los comentarios y yo feliz se los respondo. Respondo todo, no tengo ningún problema. Ahora mira, fíjate, está construyendo la imagen desde el Dockerfile y la va a subir al Artifact Registry. Va a crear la revisión, rutear el tráfico y configurar los permisos. Así que queda poquito. Ya, fíjate, mira, validó la configuración, subió el código fuente, CloudBuild construyó la imagen desde el Dockerfile, la subió al Artifact Registry, creó la revisión, ruteó el tráfico y configuró los permisos IAM. Y fíjate acá abajito, ahí está nuestra hermosa URL de nuestro arquitecto de plataforma. Este va a ser el endpoint, así que genial. De hecho, todos los otros agentes van a seguir el mismo patrón de lo que acabamos de hacer. Así que tenemos que replicar esto por 6 más que nos quedan y solamente tenemos que cambiar el nombre. Así que, como esto ya lo tenemos listo, fíjense, el de infraestructura sería así, donde solamente cambia el nombre, que le decimos que es infraestructura, fíjense, y el resto tiene. Luego ejecutan eso y esperan que termine, así que fantástico. Luego el de seguridad, que también lo tenemos acá, fíjense en el patrón, solamente cambia el nombre. Ahora vamos con el de seguridad, perdón, ahora vamos con el de CICD. Fíjense, lo mismo, CICD, CICD. Súper. Ahora vamos con el de observabilidad y listo, observabilidad, observabilidad. Súper. Ahora el de DevEx, lo mismo, fíjense, DevEx, súper. Y finalmente el de web, fíjense, portal, web portal. El mismo patrón, solamente cambia el nombre. Y nosotros acá vamos a hacer el deploy del primero y el resto ya los tenemos listos. Así que esto les va a tomar un par de minutitos que haga el deploy como corresponde. Pero luego de que finalice, vamos a verificar que los 7 agentes estén arriba. ¿Y cómo demonios hacemos eso? gcloud list, luego la región, y le vamos a dar un formato para que se vea mucho más bonito y apretamos enter y fíjense que deberían salir nuestros 7 agentes. Capaz que salgan más porque he hecho otras pruebas y de hecho fíjate, está el de CICD, el de DevEx, el de infraestructura, el de observabilidad, el arquitecto de plataforma, de seguridad y el webport. O sea, nuestros 7 agentes. Así que con gcloud run service list, picando la región y el tipo de formato, nos muestra la data como corresponde. Así que dicho eso, ya tenemos los 7 agentes y todos online y con URL personalizada. Así que vamos a hacer otra pruebita y primero variable que se va a llamar token, gcloud outprint identity token, y vamos a hacer for hacia nuestros agentes. Así que vamos a hacer un for service in platform arquitecto, los agentes,
luego tiramos un curl y nos debería responder con un 200, con un status code de 200 en el caso de que te envío. Así que básicamente ese acá curl que estamos haciendo, pero estamos siguiendo como el patrón de las URL y estamos pasando el servicio. Y obviamente el token que acabamos de generar para que todo funcione. Así que dicho esto, apretamos Enter. Veamos, mira, el de arquitecto de plataforma ya respondió con un 200, así que está súper. Ahora vamos con los otros. El de infraestructura respondió con un 200 también. Seguridad con un 200. TICD con un 200 también. Excelente. 7 de 7 respondiendo con un status code de 200. Así que todo está ok. Ojo con este token de acá, que es lo que nos da permiso para hablar con los agentes. Así que recuerden que lo generamos acá con gcloud out print identity token, ¿vale? Así que sin ese token va a rechazar la conexión y el status code va a cambiar de 200 a 403. Así que para que tengan ojo ahí. Y si le da un 403 y se le olvidó, no importa si es parte del proceso del aprendizaje. Así que ahora viene lo entretenido porque quizás están aburridos con tanta terminal, pero vamos a seguir con la terminal. Pero vamos a probar los agentes individualmente. Recuerden que estamos en un ambiente ya productivo. Así que antes de correr todo lo que es la cadena completa con todos los agentes, voy a hablar con alguno de los agentes uno a uno, con tareas distintas o lo que se me ocurra ahora en el momento, para que vean que cada agente piensa y responde diferente. Así que vamos a ir primero con el arquitecto de plataformas y primero, token, listo, lo creamos. Segundo, la base de la URL, también como variable. Estamos creando variable acá. Fíjense que si nosotros hacemos un echo a base URL, me va a mostrar la URL. Es eso. Luego vamos a crear una acción. Eso. Eso. Ya está creada la sesión. Check. Y ahora recién le vamos a enviar una tarea a nuestro agente. Así que vamos a hacer un curl a base URL. ¿Vale? O sea, vamos a hacer un curl a esta URL que está ahí. Y le vamos a decir... Ya, y acá, bueno, primero lo voy a saludar porque a mí me gusta saludar a las personas, hay que ser educado. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Me podrías ayudar con una definición de arquitectura? Listo, veamos quién nos responde. Y fíjate, bueno, hoy está ocupando el modelo de Gemini 2.5 Flash y me dice, hola, muy bien, gracias. Claro que puedo ayudarte con una definición de arquitectura, pero para poder darte algo necesito un poco de contexto. Tipo de arquitectura que estás buscando, por ejemplo, para una aplicación web, un microservicio, un sistema distribuido. ¿Hay alguna tecnología, lenguaje de programación en mente? Tanto. ¿Viste? Ya me está respondiendo el arquitecto de plataforma. Estupendo. Así que ahora le voy a dar más contexto. Volvemos, hacemos nuestro curl y le vamos a decir, ok, te doy contexto. Me gustaría crear algo en PHP. ¿Cacha? Todavía me imagino que se hacen cosas en PHP. Sí, totalmente. Y que tuviera MariaDB. Quiero crear un IDP. Listo. Vamos, mandamos y veamos. Joder, es que acabo de escribir algo mal. Vamos de nuevo. Copiamos esto de acá. Enter. Son cosas que pasan. Listo. Ahora me respondió. Y vamos a ver qué nos respondió. Y me dice, excelente, eso ayuda muchísimo. PHP y ADB. Para un IDP con este stack, déjame pensar en la mejor configuración. Para PHP, definitivamente nos iríamos con Laravel como frameworks. El estándar de facto en el ecosistema PHP, muy maduro, con una comunidad enorme. Y un montón de paquetes que te van a facilitar la vida para construir el portal de tu IDP, la API, etc. Symfony es otra gran opción. Yo un tiempo atrás, Symfony es muy antiguo, pero yo ocupé Symfony antiguamente.
pero Laravel suele tener una curva de aprendizaje un poco más amable y acelera el desarrollo. Listo, ¿viste? Ya estamos comunicando con nuestro arquitecto de plataforma y le pasé código, o sea, le pasé información muy random. ¿Qué tiempo es lo primero que se me vino a la memoria PHP? Y me mencionó Symfony. Lindos recuerdos. Así que ahora, algo interesante, vamos a llamar al agente de seguridad directamente. Y de hecho no le vamos a pasar ningún contexto porque estamos escribiéndole directamente. Así que definimos la URL base del agente de seguridad que está acá. ¿Vale? La agente de seguridad, fíjense, seguridad. Listo. En la URL del agente hacemos un echo, validamos, súper. Y vamos a crear la sesión. El token en este caso no lo creamos porque ya lo habíamos creado. Así que para que no se preocupen. Vamos un poquito más rápido. Creamos la sesión. Listo. Vamos a hacer un echo para validar. Fíjense, ya está creada la sesión. Y ahora vamos a hacer un curl, pero a esta URL base distinta que es la de nuestro agente de seguridad. Así que le vamos a decir, analiza las posibles vulnerabilidades de stack de, no sé, Laravel, PHP y MariaDB. Ejecuta scan de stack completo. Base a lo que nos había dicho el arquitecto de plataforma. Y ejecutamos. Veamos qué nos responde. Fíjate, dice, y ya está, se parece hasta a mí. Cuando yo hago, ahora dice, esto es un problema. Parece que tampoco puedo acceder a las decisiones del agente de infraestructura, lo que significa que no sé si configuraron algún servicio de escaneo en el Docker Compose. En resumen, no tengo información ni del arquitecto de plataforma sobre qué escáner se eligió, ni el agente de infraestructura sobre qué se implementó como servicio y qué información. Y no puedo usar las funciones para ejecutar un scan, tanto, así que está de mano ata. No puede hacer nada. No puede encontrar las decisiones del arquitecto de plataforma ni comunicación con él de infraestructura. Así que este es exactamente el punto. El agente de seguridad está diseñado para trabajar en cadena. Por lo tanto, sí necesita el contexto de los agentes anteriores. Vamos con un tercer test, ahora que está como entretenido esto. Pero ahora voy a llamar al agente de CI/CD. Pero fíjense que esta vez le voy a pasar contexto manualmente. De hecho, como que si fuera un IDP para una fintech con Java y no sé, lo que se me ocurra en el momento. Así que lo mismo que ya hemos hecho antes, creamos la base de la URL, base URL, listo. Creamos la sesión, listo. Y listo, ya se creó la sesión. Súper. Y ahora le hacemos el curl directamente. Y le voy a decir, mira, IDP para una fintech, Stack Java 21, Spring Boot 3.2, PostgreSQL, bla, bla, bla. Más contexto. Y le vamos a decir, mira, el agente de infraestructura ya generó el Docker Compose con 5 servicios. Genera los scripts de CI/CD para build, test y deploy. Ojito que hemos estado hablando antes de PHP, de Symfony, bueno, Framework Symfony, y ahora le estoy diciendo algo totalmente distinto. Entero. Súper. Fíjense que como le pasé contexto manualmente, miren lo que respondió. El workflow de GitHub Action ha sido generado .github workflow 6.yaml, una aplicación dummy para demostrar que ha sido creada y los scripts locales tanto han sido guardados, todo listo para que el pipeline se ejecute. Interesantísimo. La aplicación dummy ha sido generada exitosamente. El workflow de GitHub Action. Y listo, porque le pasé contexto. Vale, entonces, ¿qué acabamos de ver? Primero, cada agente es un servicio independiente con su propia URL. Y
puedes hablarle en este caso directamente con un curl. Segundo, algunos agentes sí pueden funcionar solos, necesitarían contexto en la cadena. Tercero, hacer esto a mano, crear sesión a cada rato, copiar respuestas, pegarlas en el siguiente agente, funciona, pero en realidad no escala. Con 7 agentes serían varios curl manuales y en realidad no tendría sentido y no escala. Para eso existe el orquestador. Así que antes de correr el orquestador, quiero que veas lo que pasa en cada servicio. Así que voy a abrir los logs de los 7 agentes en tiempo real. Así que preparé un pequeño script que va a lanzar Tmux y va a generar 7 paneles para que podamos ver los logs en vivo. Y fíjense, acá tenemos nuestra shell, que se la voy a dejar disponible obviamente para que ustedes lo revisen, jueguen, hagan lo que quieran. Pero básicamente va a abrir los 7 paneles con Tmux, con un long tail de cada agente. Es algo sencillo, pero la verdad es que en estas demos hay que hacer las cosas un poquito más rápido. Y nada, aprovechando, suscríbanse a mi canal. Entonces, vamos a ejecutar la shell logs-all-tmux. Ustedes le tienen que dar permiso de ejecución. Ojo ahí, chmod más x, la shell, listo. Ya, tenemos abiertos ya nuestros 7 agentes que van a hacer un tail a los logs. Y ahora vamos a... Listo, acá tengo otro script que me setea la URL. Más que nada porque como estoy haciendo cambios constantemente... Bueno, ahora acá el orquestador va a llamar a cada agente en orden vía HTTP. La clave después de cada agente acumula la respuesta como contexto y se la va a pasar al siguiente. Así el contexto fluye sin file system compartido y lo va a hacer solo con mensajes. Así que lo vamos a correr. Acá le vamos a especificar que ignore esos warnings feos para que sea más linda la demo. Listo. Orquestador A2A. 7 agentes ADK en Cloud Run. Tarea, construye un IDP con Python, Infast API, PostgreSQL y Redis. Y vamos a los logs. Bueno, el de seguridad, el de CICD. Ya vale, pasaron cositas, nos generó error y 2 agentes salieron exitosamente de 7. Son cosas que pasan. Vamos a ver por qué ocurrió. Así que tranquilidad es parte de... Y fíjate el error. Error 503, el modelo está con alta demanda y nos pide que intentemos después. Interesante. Imagínate la coincidencia que justo nos falló esto, pero porque el modelo de Gemini está con alta demanda. Revisemos. Los otros que fallaron, porque fallaron algunos y otros salieron ok. Que vamos con seguridad. Y fíjate, lo mismo, no falló por nuestra solución, falló por el modelo. ¡Qué demonios! Así que lo que vamos a hacer es correrlo de nuevo. Veamos qué pasa. Vale, lo que hicimos es que si recibe un 500, un 502, un 503 como status code, va a esperar 10 segundos y va a reintentar. Vamos a probarlo nuevamente. Estas son demos en vivo, así que fantástico que pasen estas cosas que me encantan. Vamos a cerrar todo esto y... De hecho, acabo de validar los límites de frecuencia. Es un problema que Gemini está saturado a nivel global. Yo veo todo bien acá. Acá no acaba de pasar algo muy interesante y en realidad es un dolor. Dependes de un tercero, eso es un hecho, ya sea Gemini, OpenAI o Cloud. Si se caen, tu aplicación se cae, así de simple. No tienes mucho control. Los SLAs son flojos. En producción real, lo que generalmente las empresas hacen es cambiar el modelo cuando ocurren estas cosas. O sea, hacen también un retry con backoff exponencial, o sea, lo que acabamos de hacer, colas con rate limitado, o sea, no mandar todo de golpe, y también caché de respuestas. Si la misma pregunta ya se respondió, no llamar al LLM. Ya, sigue fallando, que me aburrí. Hacer otra prueba. Eso pasa porque estamos utilizando el endpoint público de AI Studio, que comparte cuota con millones de usuarios. Así que vamos a cambiar a Vertex AI, que usa el endpoint regional de nuestro proyecto en GCP. 3 variables de entorno y sin tocar código. Y lo primero que vamos a hacer va a ser habilitar Vertex AI en el proyecto. Así que Enter. Y listo, ya está habilitado.
Y sí que ahora le vamos a dar permiso a la cuenta de servicio de Cloud Run. Súper. La cuenta de servicio, por defecto de Cloud Run, ahora puede invocar modelos de Vertex AI. Sin API Keys usa la identidad del propio servicio. Así que ahora vamos a actualizar los sitios de servicio y sin revuelo. Así que vamos a hacer un foro. Con esto ya deberíamos estar. Específico proyecto. 3 variables en entorno en cada servicio. Google GenAI Use. Vertex AI. Mira esto de acá. Le dice a ADK que use Vertex AI en vez de AI Studio. El proyecto que nosotros seteamos y para que apunte al endpoint regional de nuestro proyecto. Así que, como se habrán dado cuenta, el código de los agentes no va a cambiar. Los Dockerfiles tampoco no cambian. Nada se rebuildea en este caso. Así que no deberíamos tener ningún downtime. Y vamos actualizando al arquitecto de plataformas. Encuentro fantástico que pasen estas cosas porque ¿quién creería que no iba a dar este error 503 de alta demanda? Listo. Ojo que yo les voy a dejar todos estos comandos en la documentación, va a estar en el repo también, así que ahí pueden ustedes revisarlo y nada, pueden hacer exactamente lo mismo que yo estoy haciendo. Ya está el de infraestructura, así que bueno, aquí estamos trabajando con harta gente. Luego vamos a verificar que haya quedado todo correctamente. Vamos con el de CICD, con el de observabilidad, ahí está actualizándolos. Ahora el web portal. Listo, ya terminó, así que ahora vamos a verificar que haya quedado todo de manera correcta. Así que voy a escribir acá un for y vamos. Perfecto. Ahí lo tienes, Vertex AI, mismo modelo, mismo código, mismos contenedores, pero ahora el LLM vive en el endpoint regional de nuestro proyecto en GCP. Así que súper bueno. Va a tener una cuota dedicada y chao con el 503 que nos acaba de pasar. En AI Studio teníamos una cuota compartida que es ideal para prototipos, pero si sufre un 503 es porque hay demanda alta. Así que no tuvimos que cambiar nomás a Vertex AI y está bien. Es lo que se ocupa en producción real. Así que bien, buenísimo. Vamos a decirle que construya un IDP con Python y Fast API con PostgreSQL y Redis a nuestro orquestador. Así que Enter y empezamos. Recuerden que estamos ahora con Vertex AI. Y listo, ya está terminando. Y finalmente terminó todo correctamente. El pipeline completo un 100%. Buenísimo. Cositas que nos faltaron. Configurar el dominio personalizado y la verdad es que se nos alargó este video. Y lo voy a dejar para un próximo video, así que desde ya los invito a suscribirse porque vienen cositas muy entretenidas. De hecho, hay algo que todavía no les menciono, que los outputs de los agentes se pierden cuando las sesiones terminan porque no se están guardando en ningún lado. En el próximo video voy a resolver esto con MCP, donde va a existir persistencia de lo que todos los agentes generan. ADK para el framework, A2A para la comunicación entre los agentes, MCP para el acceso a herramientas y recursos. Así que se viene fantástico. El stack completo. Así que si llegaste hasta acá, suscríbete porque me ayuda un montón. Y también te ayuda a ti porque se vienen próximos videos relacionados con esto. Así que eso, nos vemos en un próximo video y muchas gracias. Chau, chau.